Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús? Nuevamente les saluda su hermano y amigo, el teólogo en Cristo Jesús, José Lara. Hoy daremos inicio a una lectura, una búsqueda de la palabra del Señor, allá en el libro del profeta Ezequiel. Lo vamos a ver en tres formas: en una definición, en un concepto y en un significado, esperando de que sea para ustedes de bendición saber qué es lo que el Señor nos habla mediante este profeta Ezequiel en su capítulo 47, versículos del 1 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra, esta es en la traducción Biblia del lenguaje sencillo. Dice la palabra así: Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 12. Aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y, rodeando el templo por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Amén. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto cuando regresamos a la orilla del río? Y vi en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Desde Engadí hasta en Eglaim, y por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados en el agua que sale del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Dios ha establecido ya los límites de la tierra de Israel. Él mismo ha dicho: esta tierra se la prometí a los antepasados de ustedes, y es la herencia que les daré. Ustedes deberán repartirla por dos partes iguales entre las 12 tribus, pero a la tribu de José deben darle dos partes. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra en Ezequiel: estas aguas, amado hermano, representan el Evangelio de Cristo, que salió desde Jerusalén y se extendió a los países alrededor. También los dones y poderes del Espíritu Santo que lo acompañan, en virtud de los cuales se extendió lejos y produjo efectos benditos. Cristo es el templo y la puerta. De él fluyen las aguas vivas, de su costado atravesado. Son aguas que aumentan. Las aguas que aumentan es el proceso del Evangelio en el mundo y el proceso de la obra de gracia en el corazón de cada creyente. Atiendan a los movimientos del bendito Espíritu bajo la dirección divina. Si buscamos en las cosas de Dios, encontraremos algunas cosas claras y fáciles de entender.
como las aguas que llegaban hasta los tobillos, otras más difíciles que requieren una búsqueda más profunda como las aguas a la rodilla o a la cintura, y algunas totalmente fuera de nuestro alcance que no podemos penetrar, pero debemos, como Pablo, adorar lo profundo. Romanos 11:33 nos lo detalla. Sabio es empezar con lo que es más fácil, antes de proceder a lo que es oscuro y difícil de entender. La promesa de la palabra sagrada y los privilegios de los creyentes según se derraman profundamente en sus almas por el Espíritu que vivifica, abundan donde el Evangelio es predicado. Ellos nutren y deleitan el alma de los hombres. Nunca, dice, se desvanecen ni se marchitan, ni se agotan. Hasta las hojas sirven como remedio para el alma. Las advertencias y las representaciones de la palabra, aunque menos sean agradables que las consolaciones divinas, tienden a sanar las enfermedades del alma. Todos los que creen en Cristo Jesús y están unidos a Él por su Espíritu Santificador, compartirán los privilegios de los israelitas. Hay lugar en el cielo y en la iglesia para todos los que buscan las bendiciones del nuevo pacto, del cual Cristo es el mediador. Amén. Así es, amados hermanos, esta es la interpretación en un concepto, en una definición y en un significado sobre lo que significa las aguas salutíferas en Ezequiel, como vimos en el capítulo 47, versículos del 1 al 12. Amén. Será en nuestro próximo estudio. Dudas, preguntas, pueden buscarme en YouTube como el teólogo y hermano en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Hasta la próxima.